Muy buenos días, jóvenes, tengan todos ustedes. El día de hoy iniciamos con el segundo parcial de nuestra materia. Este parcial pues va a estar enfocado principalmente a las conexiones que vamos a realizar para que nuestro diseño eléctrico que estuvimos trabajando en el primer parcial sea funcional, cumpla con lo que se pide y tenga todo lo necesario. Vamos a entender que va a ser necesario tener muy claro qué tipo de trabajo vamos a realizar. Primero vamos a entender cómo funcionan algunas de las conexiones más comunes en las instalaciones eléctricas. Vamos a iniciar con la salida centro con apagador sencillo. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos en un espacio una salida centro, un poquito mala mi dibujo, una salida centro y un apagador sencillo. Recordemos que el apagador sencillo es el que tiene una diagonal y tiene dos puntitos. Cuando tenemos esto, jóvenes, vamos a darnos cuenta que tanto tanto la salida centro como el apagador, pues van a tener una tubería que los va a unir. Va a haber una tubería que va a venir, que va a servir como alimentación, una tubería que va a servir como alimentación y va a haber otra tubería que va a unir de donde está nuestra salida hacia donde está nuestro apagador. Existen, para poder controlar esta lámpara, existen varias conexiones. Quiero que por favor, jóvenes, me digan, ustedes que ven esta diapositiva con estas cuatro opciones, ¿cuáles de esas cuatro opciones o cuál de esas cuatro opciones sí está bien y cuáles están mal y por qué? Y escucho, los escucho. Bueno, para que un foco pueda funcionar, al foco le deben de llegar dos cables, uno de fase y uno de neutro. Bueno, por supuesto que ese cable de fase y neutro, uno de los dos debe de pasar por el apagador para llegar hacia el foco. Ahora sí, jóvenes, díganme cuáles creen que sí estén bien y cuáles creen que esté mal. Jóvenes, los escucho. Inge, Mande. ¿podría repetir lo que acaba de decir, por favor? ¿Sí? De estas cuatro opciones, ¿cuál creen que sea funcional? Para un foco se requiere tener un cable que lleve la fase y un cable que lleve neutro. Si se quiere entender, uno que sea positivo y uno que sea negativo. Pero ambos cables, uno de ellos debe de pasar por el elemento apagador para que se pueda accionar y se pueda prender y apagar lo que sería, para que se pueda prender y apagar el foco o la salida centro en este caso. No sé, alguien que me diga cuáles creen que estas opciones sea la correcta. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Podría ser la 3? La 3. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra idea? Yo igual pienso que la 3. Igual piensas que la 3. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra opción? ¿Alguien más que piense cuál es ¿Cuál es la la opción? ¿Jóvenes? ¿No? Bueno, para que un foco pueda funcionar, requiere, como ya les dije, un cable de fase y un cable de neutro. Sin embargo,
al foco vamos a ver que se van a tener estas dos patillas. Vamos a entender, si nosotros al foco le conectamos directamente la fase y ustedes lo cambian, pero de casualidad tocan el metal, la fase es la que lleva la energía y ustedes sirven como conductor, como lo hemos visto en otras sesiones. Si ustedes tocan el metal donde está conectado el cable de fase, automáticamente ustedes van a sentir una descarga eléctrica. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a sentir un shock eléctrico, de tal manera que la reglamentación pide que un cable, un foco o salida centro no debe de estar conectada directamente a la fase, es decir, ni la función 3 ni la función número 2. A un foco nunca se le debe de conectar directamente la fase. La que debe de estar conectado directamente es el neutro. La parte neutra, jóvenes, no lleva energía. Entonces, aunque ustedes tocaran el foco, no tendrían ninguna descarga. Y el cable que debe de pasar siempre por el apagador, el cable que debe de pasar por el apagador, siempre debe ser el cable de fase. Entonces, ahora ya solo tenemos la opción 1 y la opción 4. Ángel dijo que para él es la opción 1. Díganme, jóvenes, de la opción 1 a la opción 4, ¿cuál es la correcta? Dice Giovanni que la 1. Pregunta, jóvenes, ¿alguna vez han visto el fondo de un socket o de una roseta cuando van a cambiar un foco? ¿Alguno de ustedes lo ha visto? Sí. Sí, ok. ¿Qué creen que sea más sencillo? Recuerden que esto es como un cilindro. Recuerden que esto es como un cilindro. Es como un cilindro metálico. ¿Qué cree? Y aquí tiene otra punta. Una cable está conectado a este punto y otro cable está conectado. ¿Qué creen que sea más sencillo? Por accidente, tocar la parte metálica, que es la parte redonda, circular en forma cilíndrica, o tocar el fondo. ¿Qué creen que sea más sencillo? La parte cilíndrica. La parte cilíndrica, por ende, no se recomienda. Por ende, no se recomienda utilizar tampoco esta conexión. Y la única conexión viable sería la número 4. De tal manera que nosotros conectemos el cable de neutro directamente a la salida lateral del foco y la parte de fase que se convierte en un cable que se conoce como regreso hacia la parte superior del foco. Bueno, y para que nos quede claro, bueno, un apagador, lo máximo que soporta son 15 amperes. Perdón, son 10 amperes. Es lo máximo que soporta un apagador. Según las diferentes marcas, lo máximo que soporta son 10 amperes. Sin embargo, la normativa dice que nunca debe de trabajar, buenas tardes, Juanito, nunca debe trabajar al máximo. ¿A cuánto se debe de recomendar máximo trabajar? Un apagador máximo debe trabajar a 6 amperes, que aproximadamente representa 750 watts. Es decir, lo máximo que debe de tener un control o de control un apagador son 750 watts. Valores mayores, mejor ocúpese un interruptor directo a un apagador. Bueno, estos, por lo mismo que si van a trabajar a 6 amperes, ¿qué tipo de conductor deben de ocupar? Deben de ocupar calibre número 14. Calibre número 14. Recordemos, el calibre número 14 soporta máximo 15 amperes. Sin embargo, ¿a cuánto normalmente lo vamos a trabajar? Según normativa debe trabajar a 10 amperes. Entonces, aún así, con los 10 amperes que trabaja, sí soportaría los 6 que se están pidiendo que cubra. Entonces, para que se entienda y quede claro este primer diagrama, la energía viene por la fase, llega al apagador. Cuando este apagador se cierra, cuando uno le cierra el circuito, automáticamente
la energía pasa por el cable que se conoce como regreso y llega hasta el foco. Y si el cable tiene fase y tiene neutro, el foco se prende. Si un cable tiene en contacto fase y neutro, se prende. No sé si hasta ahí alguien tenga alguna duda. Sí, que podría repetir esa parte otra vez, por favor. Sí, Kelly. Bueno, entonces, repito, para que un foco pueda prenderse tiene que tener fase y neutro. Entonces, ¿qué es lo que hace la energía? La energía viene por el cable de fase, de esta manera, y llega al apagador. Cuando el apagador está como ahorita, sin que esté accionado, pues no tengo luz. En el momento que yo lo acciono, automáticamente, creo que se dan cuenta, se prende. ¿Qué es lo que pasa? La energía ya no se cortocircuitea, sino permite el paso por acá y llega hasta dónde? Hasta el foco. Como ya tiene energía y tiene la parte positiva y negativa, si lo quieren entender, ¿qué pasa con el foco? Se prende. ¿Qué calibre se van a ocupar? Calibre número 14. ¿Cuántos cables se ocuparon? Si se dan cuenta, del foco hacia donde esté el apagador, ¿cuántos cables fueron? Fueron 2 cables, uno de fase y uno de regreso. ¿Y ambos con qué calibre? Calibre 14 y calibre 14. Entonces, en el plano, cuando yo lo trace, voy a poner una línea curva del foco al apagador sencillo y le voy a poner un número 2 del 14. ¿Por qué 2 del 14? Porque están viajando un cable, 2 cables. No sé si ahora está más claro, jóvenes. Por mi parte, sí, Inge, gracias. ¿Sí? Técnicamente, entonces, por ley, el calibre será de 14. Prácticamente. Va a depender. Si nosotros podemos comprar un apagador más grande, por ejemplo, vienen algunos de otras marcas que aguantan hasta 15 amperes, se va a ocupar calibre número 12. Pero los que normalmente encontramos en el mercado común o de instalaciones es calibre número 2, es apagadores de 10 amperes. Bueno, vamos a hacer la simulación de esta parte. Vamos con el interruptor simple. Si se dan cuenta, no sé si logran ver bien la pantalla. Sí, ¿Sí? El cable de neutro está conectado directamente al foco y el cable de fase, como lo dijimos, pasa. Primero viene por el cable de fase, la energía viene por el cable de fase, baja al apagador y ahora sí regresa hacia el foco. Vamos a ver si esto va a funcionar. ¿Y qué hacemos? Cuando nosotros cerramos el circuito con el apagador, nuestro foco se prende. ¿Cuántos cables están llegando? ¿Cuántos cables están llegando hacia nuestro, hacia nuestro foco, perdón, hacia nuestro apagador? ¿Cuántos cables hay? Aquí hay 2, si se dan cuenta hay 2 cables. ¿Qué cables son? Son 2 del 14. No sé si tengan hasta ahí alguna duda o pregunta. No, Inge. No, ¿en qué? ¿No? Los cables que vemos aquí arriba, que son de fase y neutro, se conocen como cables de alimentación y estos cables dependen directamente de los circuitos. Y les pregunto a ustedes después de un parcial, ¿cómo saber qué cable va a ocupar cada circuito? Repito, ¿cómo saber qué calibre de cable va a ocupar cada circuito? ¿Dónde lo puedo saber? En el cuadro de cargas. En el cuadro de cargas, excelente Diego. Cuando nosotros en el cuadro de cargas dice calibre número 12, significa que los cables de alimentación, que son estos, los cables de alimentación, son estos dos, fase y neutro. Van a ser de calibre 12, significa que van a haber 2 del número 12, 2 del número 12, fase y neutro del número 12.
No sé si tengan dudas con esta primera simulación, jóvenes. Inge, no sería por normativa el 12, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué tal un circuito exige más? Pues ya sería del 10 o menos. Exactamente, Diego. Ahora sí, lo que dices es exactamente lo que se busca. El cable de alimentación, como ya lo dijimos, esto depende de el calibre que viene calculado en el cuadro de cargas. Si en el cuadro de cargas nosotros ya calculamos un calibre que va a ser del 10, pues no van a ser dos del 12, van a ser dos del 10. Y ya lo que caso de los apagadores, pues no va a cambiar. No sé si tenga alguien alguna duda, jóvenes, de este primer diagrama. Ok. ¿Alguien me puede decir dónde hemos puesto a lo largo de los diseños, de diseño que hemos hecho o que hemos realizado? ¿Dónde hemos puesto este tipo de salidas? ¿En qué lugares? ¿En qué lugares, jóvenes? Baño. En el baño, excelente, ahí está. Otro que también está despierto. Bueno, normalmente nosotros, voy a hacer el dibujo de un baño, disculpen. Entonces, ponía yo una salida centro y voy a poner en otro color para que se pueda observar bien. Ponía yo una salida centro y aparte colocaba yo un arbotante. Ahí está. Y por supuesto, un apagador sencillo para uno y un apagador sencillo para otro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a venir un tubo que va a traer la alimentación, 2 del 12. Va a unir a las dos lámparas, lámpara y lámpara, 2 del 12. Entre lámparas siempre debe de estar pasando el cable de alimentación, entre cualquier tipo de lámpara, sea arbotante, salida, centro, spot, la que sea, pasa el cable de los cables de alimentación, los 2 del 12. Ahora, para que yo pueda controlar esta lámpara, esta arbotante, que yo le voy a llamar letra B, para que yo pueda controlarla, ¿cuántos cables dicen que deben de bajar, jóvenes? 2 del 14. Entonces, aquí pasarían 2 del 14. ¿Por qué dos cables del 14? Para que se pueda y aprender qué lámpara, la lámpara B. Ahora pregunta, jóvenes, ¿cuántos cables más deben de pasar por este tubo? Y lo voy a marcar con el marcador para que se puedan dar cuenta de cuál me refiero. ¿Cuántos más deben de pasar por este tubo y después por este para que se prendan la lámpara que yo voy a denotar con la letra A, que es esta? ¿Cuántos cables se requieren para poder y aprender? ¿Cuántos cables se requieren para poder prender y apagar una lámpara? ¿Cuántos cables? ¿Cuántos cables ocupa un apagador sencillo? Ya lo tienen aquí en la pantalla. 2. ¿Dos de qué calibre? 14. Excelente. Entonces, estos dos del 14, quiero que se entiendan, me están sirviendo para la lámpara B. Ahora, ¿qué cables voy a requerir para la lámpara A? También por este tubo van a pasar 2 del 14, pero ¿para qué lámpara? Para la lámpara A. Mientras que los 2 del B se quedan con la lámpara B, los 2 del A tienen que volver a pasar por acá. Y aquí, mientras que en el primer tubo pasan 4, en este también pasan 4. Los 2 de alimentación y los 2 del 14 que vienen desde el apagador A. ¿Podemos hacer alguna reducción? Sí podemos hacer una reducción. ¿Cuál reducción? Y esta es muy simple. Bueno, antes de que yo diga eso, ¿hasta acá alguna duda, jóvenes? El mínimo sería de 14 ¿Para los de apagadores? Sí. calibre. Sí. Jóvenes, ¿hasta acá alguna duda? ¿No se podría hacer otra instalación para que sea más directa? El apagador A. ¿Mandarlo por acá? Sí. Se podría, pero vamos a gastar más, más tubería también.
Bueno, pero ¿por qué se hace de esa manera? ¿O por qué dice Giovanni, pues que estaría más fácil? Sí, estaría más fácil. ¿Por qué se hace de esta manera? En esta tubería, ¿qué cables iban? Fase y neutro. Aquí, ¿qué cable iba? Fase y neutro. ¿Qué cables pasaron de acá? Para el caso de la lámpara B, pasaron fase y regreso. Para el caso de la lámpara A, pasaron fase y regreso. Y para el caso de la lámpara B, de la lámpara A, que siguen siendo estos, son fase y regreso. ¿Me pueden decir qué cables se repitieron en algunos casos? ¿Qué cables se repitieron en algunos casos, jóvenes? La de fase y regreso. La de la fase. No, el regreso no, porque este es regreso de B y este es regreso de A. Son dos lámparas diferentes. Cada una ocupa su propio regreso. La de regreso A ocupa su regreso y la de regreso B ocupa su regreso. Pero la fase es la misma. Entonces, aquí podemos nosotros omitir un cable. Es decir, de vez de que yo ponga 2 del 14 para la de B y 2 del 14 para la A, puedo colocarlo también de esta manera. Un cable del 12 que me sirva como fase, un cable del 14 que me sirva como regreso de la lámpara A y otro cable del 14 que me sirva como el regreso de la B. Es decir, en total, ¿cuántos cables del 14 serían? 2. Sería un cable de fase y 2 regresos. Esta leyenda también la podríamos ocupar para esta tubería. 1 del 12 y 2 del 14. Ocupar el mismo cable de fase para ambas lámparas. Y en este caso, como la que se repite es la fase, podemos hacer lo mismo. Debes de estar ocupando fase neutro y fase regreso, ocupar los 2 del 12, donde ya va la fase y el neutro, y únicamente 1 del 14, que sería el regreso de la lámpara A. ¿Qué estoy haciendo? Quitando 1 del 14, porque el cable de fase lo puedo omitir, porque así como va de ida, pues ¿para qué lo tengo de regreso? No sé si tengan alguna pregunta o alguna duda. ¿Quieren que vuelva a hacer una explicación? Sí, que yo me revolví con tanto numerito. Con tanto número. Bueno, Sí, voy a volver a dibujar, tantos voy a nada cables. más. Sí, ya sé. Voy a volver a marcar. Recuerden, jóvenes, que este no vale, este no vale, este no vale, y el único que vale es este. Ahí está. Voy a hacer un poquito más grande mi baño. No significa que solo en el baño se hace. Estoy poniendo el baño porque es el que más comúnmente hemos hecho. De esta manera. Lámpara salida centro, arbotante y los dos apagadores. El apagador de la lámpara A y el apagador de la lámpara B. Ahí está. Viene un cable que trae la alimentación, un cable que baja la alimentación y un tubo que lleva la alimentación, un tubo que une la alimentación entre lámparas y otro tubo que lleva los apagadores. Vamos con el cableado que vamos a requerir. Número 1. Empecemos con Isaí, si puedes apagar tu micrófono. Vamos a empezar primero con la alimentación. Recuerden que la alimentación son 2 del 12 y 2 del 12. Ahí está. Esto siempre va a ir colocado entre cada lámpara. Ahora, para que se pueda prender y apagar una lámpara, ya quedamos que ¿cuántos cables se van a requerir? Se van a requerir 2 del 14. Estos 2 del 14 son para la lámpara A y en este mismo tubo deben de pasar 2 del 14 para la lámpara B. 2 del 14 para la lámpara, para el apagador del A y 2 del 14 para el apagador del B. Entonces, ¿cuántos cables están pasando? 4. ¿Qué cables son? Son fase y regreso del A, fase y regreso del B. Ahora sí díganme, jóvenes, creo que ya se ven
los 4 cables que tenemos. Fase y regreso del A, fase y regreso del B. ¿Cuál es el cable que se repite? De estos 4 cables, ¿cuál es el cable que se repite? El fase. La fase. Entonces, esta fase era calibre 14. Esta fase era calibre 14. Lo que yo puedo hacerlo es unirlas. Y la ventaja que se tendría es que si yo las uno, ya no tendría que ponerlo, ya no lo pondría yo de calibre 14. Lo tendría que poner de un cable más grueso, es decir, de calibre 12. Entonces, ¿cuánto me quedaría? Me quedaría 1 del 12 y 2 del 14. Y esta es la verdadera leyenda que yo colocaría para este tubo. Yo colocaría 1 del 12 y 2 del 14. ¿Por qué 1 del 12? Fase y fase unidas. Y 2 del 14 para el regreso del A y el regreso del B. No sé si ahora está más claro por qué van a ir estos cables. Exactamente. Fusionando es un poquito más extraño. Lo que está pasando es esto. Aquí tengo yo un apagador y aquí yo tengo otro apagador. Este es el apagador del A y este es el apagador del B. Entonces, el cable de fase viene, conecta al primero y después al segundo. Pasa conectando a los dos. Y con que este sea del calibre 12 y este del 14 y del 14, listo. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Me podría volver a explicar lo del regreso del A al B? ¿Qué es el regreso? El regreso, Zaira, es el cable que une desde el apagador hasta el foco. A ver, el cable que conectamos al apagador es la fase. El cable que conectamos del apagador es la fase. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Para poder cerrar el circuito, cuando le aplastamos al apagador, le ponemos un cable que se llama regreso, que entonces este se conecta directamente del apagador hacia la salida centro o foco. Es por eso, cada foco debe de llevar su propio regreso, porque ese regreso viene directamente del apagador. Si tengo 5 lámparas, si tengo 5 apagadores, en el tubo van a pasar 5 regresos. A, B, C, D, E y F. Son A, B, C, D, E, perdón. No sé si está más claro ahora sí, Zaira. Sí, Inge, gracias. ¿Sí? Sí. Mercedes. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Bueno, ya dejamos y quiero que entiendan, en este foco B, ya quedó el regreso del B. Pero ahora, para que llegue el regreso del A, para que podamos prender y apagar el foco del A, el cable de regreso del A lo debo de pasar por este tubo. El cable del regreso de A lo debo de pasar por este tubo. Entonces, a este tubo, a esta tubería que va de esta arbotante a esta salida de centro, yo le agrego 1 del 14 y con eso ya puedo controlar mi lámpara A. No sé si está más claro, jóvenes. Sí, ¿Sí? Y van a preguntar, ¿y por qué ya no puse el de fase? Recuerden que el cable de fase ya lo llevaba por acá. El cable de fase ya no fue necesario repetirlo porque de estos dos del 12, aquí yo llevo fase y neutro. Entonces ya no requiero yo el cable de fase, ya lo llevo. Entonces por eso ya no lo tengo que repetir. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿Dudas? Bueno, vamos con el segundo. Bueno, esto es lo que está pasando ahorita. No sé si se están dando cuenta. Tenemos varias lámparas conectadas entre sí. Cada una de ellas ocupa el mismo cable de neutro. Por eso el cable de neutro no me importó. ¿Y qué pasó?
Aquí tenemos un apagador para 2, 3 lámparas. Esto normalmente lo hemos hecho en algunos locales donde ocupamos el mismo apagador para las lámparas. Por ejemplo, en el garage. En algunos garajes hemos puesto un apagador y ponemos 2 lámparas. Y que estas 2 lámparas, por ejemplo, decimos, este apagador A va a prender a A y va a prender a A. Estoy hablando de apagadores sencillos. No he pasado al de escalera. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Nuevamente, tubería de apagador a lámpara y entre lámparas. Ahí está. Paso número 1, colocar el alimentador. ¿Cuánto es el alimentador? Checo en mi cuadro de cargas y que me dijera que fuera 2 del 12. Ahí está. Ahora, ¿qué cable requiere mi apagador? Nuevamente, si se dan cuenta, son 2 cables, uno de fase y el de regreso. Entonces, ¿qué calibres deben ser? Calibres número 14. Entonces, aquí van a pasar 2 del 14. Este cable de regreso ya llegó a la primera lámpara, pero aquí yo hago un empalme, empalmo el cable para sacar otro cable más y lo mande para la segunda. Así que el cable de regreso de la otra lámpara también debe de pasar por acá. Aquí, ¿qué cables están pasando? El cable de fase y el regreso para las lámparas A. Y no solo está pasando solo un cable, pero el cable va a servir tanto para esta lámpara como esta. Por eso en este tubo también tenemos que seguir dejando pasar el cable. No sé si tengan dudas en esta diapositiva. Jóvenes, ¿alguna duda? Sí, que yo tengo una duda. ¿Por qué son 2 del calibre 12? Recuerda que depende de tu cuadro de cargas. En tu cuadro de cargas, ¿te acuerdas que habíamos hecho un cálculo que dice calibre? Sí. Que decía, por ejemplo, tenemos un circuito de 1200 watts, divide entre 120, de 1250 watts, divide entre 125, me dice que son 10 amperes, calibre 12. Son calibre 12 porque el circuito está soportado con calibre 12. No sé si está claro. Si el circuito pidiera calibre 10, deberían ser 2 del 10. Si el circuito pidiera 2 del 8, serían 2 del 8. Ah, sí, esa parte sí la entendí, pero ¿por qué son 2? Fase y neutro. Ah, ya. Positivo Gracias. y negativo, aunque realmente como es corriente alterna no es de esa manera, pero entiéndase de esa manera. A ver. Aquí está. Esta es la imagen del ejemplo que teníamos antes con el baño. ¿Ya se dieron cuenta qué está pasando con el cable de fase? ¿Cuántos cables de fase están llegando a los apagadores? En este punto, ¿cuántos cables de fase están llegando a los apagadores? Uno nada más. Uno. El mismo cable de fase está llegando para cada uno de los apagadores. ¿Y qué está pasando? Entonces, a la primera lámpara tiene un retorno, a la segunda lámpara su segundo retorno y a la tercera lámpara su tercer retorno. Cada lámpara tiene su propio retorno. Ahí está. Bueno, entonces, vamos a ver, cuando nosotros accionamos ese se prende esta lámpara y esta lámpara correspondientemente. ¿Cuántos cables veríamos? Voy a hacer el diagrama aquí. Disculpen, jóvenes, que yo lo haga sobre esto. Voy a hacer el diagrama. A ver, un poquito más grueso. Ahí está. Esa es la tubería de alimentación. ¿Qué cables son? 2 del 12, son los dos que ven arriba, el azul y el rojo. 2 del 12, azul y rojo. 2 del 12, azul y rojo. No sé, creo que hasta ahí no hay mayor dudas. Ahora voy con el otro, con el cable de regreso. Bueno, de nuestra lámpara
bajamos hacia nuestros apagadores. ¿Cuántos apagadores tenemos? Como ya lo vimos, tenemos 3 apagadores. Entonces, un calibre 12 me va a servir como fase, un calibre 12 me va a servir como fase para los 3 apagadores. Como lo pueden ver, es la línea roja que dice fase. ¿Y cuántos regresos tengo? Tengo 3, 3 del 14. El primero del 14, como lo vimos, se quedó en esta lámpara, el del apagador A. Entonces, entre esta lámpara y esta lámpara van a seguir pasando 2 cables del 14. Otro cable del 14 queda en esta lámpara y por último, el último cable del 14 llega hasta la última. Entonces, en el primer tubo iban 3, queda un cable, entonces a la siguiente pasan 2, queda un cable y a la última solo llega 1. Y eso permite la acción o el prendido y apagado de cada una de estas lámparas. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Jóvenes. ¿Estos cables también se empalman o son independientes? Estos son independientes. Se empalman cuando es el mismo apagador. Cuando es el mismo apagador para varias lámparas, ahí sí se empalma. Pero si es diferentes apagadores, son cables diferentes. Entonces ya no se requiere el empalme. ¿A cuál diapositiva? A ver, a esta diapositiva, Andrés. No, la que tenía ahorita, pero ¿Sí? con lo que hizo. Ya le borré. Ah, híjole. Sí, disculpa. Disculpa, ya la borré. Ok. Vamos con el tercer diagrama, que es el apagador de escalera. El apagador de escalera, jóvenes, muy ocupado, por ejemplo, en una recámara, tenemos una lámpara y ahora tenemos 2 apagadores. Son los apagadores que se tienen como una forma como de una Y con 3 puntitos. Entonces, viene el cable de alimentación. Del apagador baja un tubo, del apagador de la lámpara baja otro tubo. ¿Sale? Entonces, en este primero viene la alimentación, como lo hemos trabajado en algunos otros ejemplos. La alimentación, recuerden, depende del cuadro de cargas. Vienen los 2 del 12 de la alimentación. Al apagador de escalera. ¿Cuántos cables bajan? Si se dan cuenta, un apagador de escalera se conoce como apagador de 3 vías porque tiene 3 vías. Una es fase, otro es neutro y uno es regreso. Uno es fase, otro es neutro y el del centro es regreso. Este sistema se conoce como sistema tipo corto. Es el más sencillo de todos. Y es el que yo recomiendo que puedan ocupar más porque es el más fácil de hacer. ¿Qué es lo que pasa? De la alimentación se hace un empalme con los 2 cables. Un cable baja, que es la fase, a un apagador, a la parte, a una de las 2 partes de las esquinas de los apagadores, tanto en un apagador como en otro. Si se dan cuenta, está bajando en ambas esquinas. Y el cable de neutro hace exactamente lo mismo. Baja un cable a un apagador en una esquina y baja otro cable en el otro apagador en otra esquina. Y los 2 centros de esos apagadores, sirven como regreso. Regreso de un apagador y regreso de otro apagador. Y con esto se puede tener un apagador de escalera, es decir, un apagador que pueda ser controlado de 2 diferentes, la lámpara que pueda ser controlada de 2 diferentes lugares. Ahora viene la pregunta, ¿cuántos cables ven acá? ¿Cuántos cables ven, jóvenes? 3. 3.
Pregunta, ¿qué calibre ocupa un apagador? 14. 14. Entonces, ¿qué serían acá? 3 del 14. Y de este lado, 3 del 14. 3 del 14 y 3 del 14. Y ya quedó este diagrama. No sé si alguien tenga alguna duda. ¿Qué cables están bajando? Para los que no se acuerden, fase, neutro y regreso. Fase, neutro y regreso. ¿Por qué dos regresos? Porque pues son dos apagadores. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿En qué Había pero con dicho los del... que, Mande primero Giovanni, después Diego. bueno, el foco central necesitaba el neutro. En el regreso ya tiene el parte el neutro, ¿no? Ah, bueno, ¿cómo funciona? Esa es tu pregunta, ¿verdad? Sí. Bueno, voy a borrar mis líneas. Voy a borrar por acá. Ojalá que Cali no se enoje, diga otra vez ya borró. ¿Cómo funciona esto? Bueno, lo voy a hacer con colores. Ah, no, pero no. El cable de fase tiene energía y lo lleva hasta acá. El cable de fase lleva energía y lo lleva hasta acá. El cable de neutro hace lo próximo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el cable de fase, cuando el apagador está conectado de este lado, está conectado de uno de los dos lados, por ejemplo, del lado donde está conectada la fase, si al foco, entonces aquí ya le está llegando fase. Y si de este lado, está recibiendo un cable de neutro, si de este lado este cable está el apagador de este lado conectado con el neutro, entonces este regreso está llevando neutro. ¿Y qué pasa con el foco? Se prende. Cuando de un lado está agarrando fase y del otro lado está agarrando neutro, se prende. No importa de qué lado es fase y de qué lado es neutro. Si cambian de orden y de este lado toma fase y de este lado toma neutro, va a seguir estando prendido. ¿Y cuándo va a estar apagado? Cuando tengamos neutro y neutro o fase y fase. Si tenemos de un lado fase y del otro lado fase, no prende. Si tenemos neutro y tenemos neutro, no prende. Únicamente cuando tengamos fase neutro o neutro fase. No sé si está más claro. Sí, ya. ¿Ya? Este sistema, y es muy sencillo, los apagadores de escalera en la parte trasera tienen 3 puntas, así. Entonces ya saben, en una esquina ponen fase, en la otra esquina le conectan neutro y el centro es el regreso que va hacia el foco. Ambos apagadores conéctenlos así y al foco, ya saben qué van a conectarle en el foco. En el foco les va a estar llegando el regreso de un lado y el regreso del otro lado. No importa cómo los conecten. Siempre y cuando sean los dos regresos, su conexión con un sistema de escalera va a funcionar perfectamente en ambos lados. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Sí, yo le iba a preguntar que, ¿cómo es que hace la conversión del calibre de alimentación, de pasar del 12 a que sean del 14 para que lleguen hasta el apagador? Se hace un empalme. Ah, ya. Llega el 14 y aquí llega uno del 14, el pelo los dos, empalmo y listo. Ajá. Y cinta. Y para ahí nada más. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? Ahí está. Aquí se pueden dar cuenta, jóvenes. Ya se dieron cuenta, este es otro sistema, pero se llama conexión en largo. Es la misma posición, solo que aquí es para que no se dando tanta vuelta. ¿Cuántos cables hay? Lo que no vemos acá o lo que no ayuda mucho esta imagen es que este cable lo que debe de hacer es este viaje. Ambos cables deben de hacer este viaje. ¿Por qué? Porque no vamos a poner un tubo entre los apagadores.
Viene un tubo de la lámpara a un apagador y de la lámpara al otro apagador. Entonces, estas dos líneas pues no deberían de ir abajo. Pero entonces, si nosotros de un lado lo accionamos, prende el foco y si de este lado, cuando de este lado estaba recibiendo fase y del otro lado neutro, prendió. Cuando cambiamos del otro lado, tenemos neutro y neutro, se apaga. Cuando tenemos fase y neutro, se prende. Tenemos fase y fase, se apaga. Simple. ¿Alguna duda? Jóvenes, ¿alguna duda? Este tipo de circuito solamente tiene una fase, ¿verdad? ¿Mande? El circuito que nos mostró ahorita solo tiene una fase. Solo tiene, pero es porque está conectado en un sistema que se llama corto, pero igual, ¿cuántos cables tiene de cada lado? 3. Realmente como parte, si lo quieren ver, las dos conexiones, tanto en corto como en largo, ocupan 3 cables de un lado y 3 del otro. Por eso no hay tanto problema con el sistema de conexión que podamos tener. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta o alguna otra duda. Jóvenes, ¿alguna otra duda? ¿No hay ninguna otra duda? No, no te escucho, Sasha. No sé si puedes poner tu pregunta en el chat. Sasha. Bueno, jóvenes, ¿qué pasa si yo tengo en un espacio un foco o una salida y aparte tengo un contacto? ¿Qué voy a tener en el plano? Voy a tener una salida y voy a tener una placa de un apagador y puedo tener o en la misma placa o en otra placa uno de un contacto. Ahí está. También se ha dado en algunos baños. Entonces viene el cable y viene el tubo. Ahí está. Paso número 1. ¿Cuántos cables deben de pasar? Recordemos que deben de venir los dos cables de alimentación, fase y neutro. Hacia el apagador, recordemos que un apagador requiere cables de fase y regreso. Van a ser 2 del 14. Y para un contacto requiere 3 cables. Un cable que es neutro, un cable que es la fase y otro cable que es tierra. ¿Qué calibres deben ser? Calibre 12, calibre 12 y calibre 14. ¿Por qué ocupan más calibre? Porque no sabemos qué van a conectar y un contacto
está preparado para soportar 15 amperes. Si yo le pongo calibre 14, se quema el cable. Entonces tengo por normativa ocupar calibre número 12, tanto en la fase como en neutro. Entonces, como aquí para el contacto requiero fase, neutro y tierra, entonces el cable de fase y fase se repite. Entonces voy a requerir uno del 12 como fase, uno del 12 como neutro, uno del 14 como tierra y uno del 14 como regreso. En total, ¿cuántos cables serían? Serían 2 del 12, 1, 2, 1 del 14 y uno del 14 más que va a estar colocado como sistema de tierra. Recordemos que en un contacto el sistema de tierra sirve para poder evitar algún tipo de descarga. Y este diagrama quedaría de esta manera. Por supuesto que estos que yo puse acá, pues no irían. Estos 4, esto no iría. Únicamente iría esta cantidad de cables y esta cantidad de cables. No sé si tengan algún problema o alguna duda cuando esto pase. Jóvenes, ¿alguna duda? ¿Qué pasa si no se le conecta el extra del calibre 14 que sirve como tierra? El contacto, pues, serviría como los normalitos. Si hay una descarga, se puede descomponer tu aparato. Este cable de tierra, por supuesto que también debe de viajar por acá. Debe de ir viajando un cable de tierra. No se conecta a las lámparas, únicamente se conecta a los contactos y equipos que lo requieran. Hay algunos equipos que sí lo requieren, este calibre 14 de tierra, pero va por toda la tubería, tanto de losa o en la tubería de por bajo. Bueno, vamos a ver un ejemplo en lo que por ahí me van preguntando si tienen alguna otra duda. Ustedes me dicen si ya logran ver mi pantalla. Ya, Inge. ¿Ya? Bueno, entonces, como lo dije, el cable de fase va a servir tanto para el apagador como para el contacto. El cable de fase para el apagador y el contacto. El cable de neutro también va para el contacto, así como el cable de tierra. Ahí está. ¿Qué tiene el contacto? Fase, neutro y tierra. El apagador tiene fase y el otro lo conecto al foco. Y la otra punta para que se prenda el foco es el neutro. Y ahora sí, funciona nuestro contacto y nuestro sistema. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Los escucho muy callados. Bueno, vamos ahora con el apagador de escalera con doble contacto. Por ejemplo, en una recámara es común que colocamos, y voy a hacer el diagrama por acá de una recámara, porque ya lo hemos hecho. Ahí está. Tenemos una lámpara, tenemos un apagador de escalera y su contacto, y tenemos de otro lado otro apagador de escalera y otro contacto. Entonces, viene la alimentación, baja y baja. Bueno, para los que tengan dudas, vamos a ir viendo qué se va a requerir. Recuerden, para un apagador de escalera se requiere fase, neutro y regreso, calibre 14 y 14.
Para el contacto se requiere fase, neutro y tierra, 12, 12 y 14. Eso en ambos lados. Recuerden que aquí yo tengo 2 del 12, fase y neutro, y 1 del 14 como tierra. Eso es lo que estoy llevando yo entre todas mis lámparas. Entonces, para este tubo, ¿cuántos cables viajarían? Como requiero fase y fase, como lo podemos observar, requerimos fase en ambos lugares. Entonces, ¿cuántos cables van a ir? Uno del 12. Solo baja un cable del 12, tanto para el apagador como para el contacto. Escojo el que sea más grueso. No puedo poner del 14 porque sí, el 14 aguanta para mi apagador, pero no aguanta para mi contacto. Por eso tengo que escoger el número del 14. Por eso tengo que escoger el número 12. Voy con el neutro. Tengo neutro del 14 y neutro del 12. ¿Cuál debo de escoger? El más grueso. Uno del 12 para el neutro. Y ahora los dos del 14 para regreso y para tierra. Como no son el mismo cable, deben ser cables diferentes. Uno del 14 como regreso y uno del 14 como tierra. Entonces, ¿cuántos cables irían? Irían dos del 12, uno del 14 y uno del 14 como tierra. Eso iría de este lado y de este lado exactamente lo mismo. Dos del 12, uno del 14 como regreso, uno del 14 como tierra. Y ahí quedó el diseño. Para los que tengan dudas, lo voy a hacer un poquito más grande de este lado. Viene la alimentación, 2 del 12, 1 del 14 como tierra. Tubería, tubería, serían 2 del 12, 1 del 14 y 1 del 14 como tierra. 2 del 12, 1 del 14 y 1 del 14 como tierra. No sé si tengan dudas, jóvenes, en este sistema. Jóvenes, no sé si tengan alguna duda, Por mi parte, no. ¿no? Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? No, Inge. ¿No? Ok. Vamos con otro tipo de apagadores, el apagador de 4 vías. El apagador de 4 vías. En el caso del apagador de 4 vías, la ventaja es que es para cuando colocamos 3 lugares, es decir, lo habíamos utilizado, por ejemplo, en algunos espacios. Tenemos una lámpara y queremos colocar un apagador, por ejemplo, de este lado, otro apagador de este lado y otro apagador, por ejemplo, en este punto. Bueno, entonces viene la alimentación a la lámpara, de esta lámpara para acá, de esta lámpara para acá y de esta lámpara para acá. Cada una debe tener su propia cantidad de cables. Entonces, esta es igual relativamente sencilla. A un apagador le mandamos 3 del 14, a otro apagador 3 del 14 y al que me sobra 4 del 14. A estos apagadores, a uno le mandamos 3 del 14, a otro le mandamos 4 del 14 y a uno más, perdón, a dos le mandamos 3 del 14 y a otro le mandamos 4 del 14. No sé si tengan dudas o preguntas. Jóvenes, ¿alguna duda? A uno 4 y al otro 3. ¿Mande?
¿Por qué a Porque, uno? porque dos sirven como control general y el otro es el que está sirviendo de paso. Entonces, uno requiere controlar la doble acción de los demás. ¿Qué es lo que está pasando? Para que quiero que me entiendan. Este es un sistema abierto cerrado. Entonces, viene la energía, pasa por acá. Si está conectado de este lado, sigue para acá. Si aquí está conectado con un cable, entonces sigue la energía hasta acá. Y si está conectado de este lado, llega al foco. En cualquier lugar donde no está conectado se mantiene apagado. Únicamente cuando esté conectado en todos los lugares se va a mantener prendido. ¿Qué pasa si ahora yo lo desconecto de acá? Se apaga. Si lo desconecto de acá, se apaga. O si lo desconecto de acá, se apaga. E inversamente, si aquí ya lo había yo desconectado, pero en este lo vuelvo a cambiar, automáticamente nuevamente vuelve a funcionar. Y si de este lado yo lo vuelvo a accionar del otro lado, se vuelve a apagar. Por eso está pasando la energía tiene que pasar por todo el control de todos los apagadores para que se pueda dar el encendido y el apagado. Sí. No sé si tengan alguna otra duda o alguna otra pregunta. Por mi parte, no. Los demás chicos, los escucho un poco callados. Me preocupa esto. Bueno, voy con la simulación correspondiente. Ahí está. Aquí lo pueden ver. Tenemos un interruptor de un lado de 3 o uno de... Ah, perdón, Sasha. Ya bien regañado, Sasha. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? En una esquina estamos ocupando un apagador de escalera y uno de escalera. Y para que se pueda hacer de 3 lugares, se coloca uno de 3 vías. Este apagador es uno de 3 vías o de escalera, 3 vías y escalera, y este es el de paso. Por eso se ocupa de esa manera, para que se pueda hacer toda la combinación. Cuando en este apagador se acciona, automáticamente la energía pasa para los dos por el contacto que es de 4 vías y llega hasta el segundo. Si yo en este le apago, automáticamente se apaga. Vuelvo a prenderlo en esto, pero si en este se apaga, vuelve a desaparecer. Si se dan cuenta, es únicamente ocupan un cable de fase. A ver. Baja un cable de fase, este cable de fase alimenta todo lado hasta que llega al foco. Es decir, el foco tiene que siempre estar conectado con el neutro. No sé si está claro, Sasha. Giovanni, creo que también habías accionado tu micrófono. Para ese tipo de circuito, entonces, el foco quiere directamente que se conecte al cable neutro. El foco al neutro y entre todos los demás es muy sencillo. Y lo voy a marcar. Esquina con esquina, con esquina y con esquina. Esquina con esquina, con esquina y esquina. Y ya si se dan cuenta, en el centro de uno llega a fase. En el centro de uno llega a fase. Y en el centro del otro es el cable que llega al foco. De un centro llega a la fase y del otro centro llega al foco. Por eso trabajan de esa manera. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Bueno, voy con algo que
que se me había pasado. Existen dos tipos de contactos, como lo hemos visto en clase. El que es de tipo monofásico o el bifásico. Por ejemplo, el monofásico es para todos los electrodomésticos que tenemos en casa. Pero si por ahí vamos a hacer una instalación para un comercio, pues no necesariamente vamos a requerir contactos normales. Capaz se requieran para algunas lavadoras o secadoras, o no las de casa, las de casa son normales, 127 volts, pero las industriales o panaderías o una tortilladora va a requerir contactos bifásicos, los que dicen 220. Bueno, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? El contacto normal, como lo pueden ver, recibe cable de fase, cable de neutro y tierra. El contacto normal, mientras que el contacto bifásico, fase 1, fase 2 y tierra. Repito, un contacto bifásico recibe fase 1, fase 2 y tierra. Ahí está. Bueno, ¿y por qué no conectarlo? Si yo conecto una máquina que trabaja 220 con su apagador, funciona perfectamente. Si yo conecto una máquina que trabaja con 127 con un contacto de 127, trabaja perfectamente. ¿Qué pasa si yo conecto una máquina de 220 con uno de 127? ¿Qué creen que pase, jóvenes? ¿Cómo creen que trabaje una máquina de 220 conectada con en un contacto normal? ¿No enciende? Sí enciende, sí es un motor, por ejemplo, pero trabaja así, mal. Ahora la pregunta, ¿qué creen que pase? Ahorita vamos con eso. ¿Qué creen que pase si conecto una máquina de 127 en un contacto de 220? Hace corto. Dice que se hacen corto. No, lo que pasa es que se quema. Ahí está. Entonces, todos los aparatos en casa trabajan a 127, fase, neutro y tierra, y las máquinas especiales, ahí sí se va a requerir fase 1, fase 2 y tierra. No sé si tenga alguien alguna pregunta, jóvenes. Bueno, ¿qué pasa con el timbre? El timbre es muy sencillo. Es como si fuera un foco. El timbre es un foco. Requiere neutro y regreso y ocupa un apagador normal, solo que el botón es de acción. Si lo aplastan, se prende. Si lo sueltan, se apaga. Si lo aplastan, se prende. Si lo sueltan, se apaga. Esa es la forma en cómo funciona un timbre. Bueno, no se escucha por acá porque tengo silenciado pero ahí funcionaría que se prendería. ¿Y cómo funciona un sensor de presencia? Un sensor de presencia, si se dan cuenta, el sensor tiene que tener cable de fase y cable de neutro. Un sensor debe tener cable de fase y cable de neutro y el cable que va a la lámpara. Y el foco, si lo quieren entender, un sensor va a llevar fase y neutro, como lo podemos observar, fase y neutro, y aparte un cable que va a representar el accionamiento para el foco, que no va a ser que el cable de fase. Ahí está. Cuando la persona esté lejos, no pasa nada, pero ¿qué pasa cuando la persona se acerca al sensor de presencia? Automáticamente cuando llegamos al rango de presencia, se prende.
Mientras que estemos en el rango de presencia, se va a mantener prendido. En el momento en que nosotros vayamos desplazándonos lejos del rango de presencia del sensor, se va a volver a apagar. No sé si alguien tenga alguna duda o alguna pregunta.